Pescando votos definitivamente Roy Barreras, precandidato a la presidencia. Gracias por estar con nosotros a esta hora en Recap Blue. Un saludo especial esta noche del viernes a los oyentes de Blue, Lucas, todo el equipo. ¿Finalmente llegó o no llegó a Pereira? Más que pescando votos, Silvia, aquí estoy en Pereira, sí. Óigame. Que situaciones a los colombianos que no merecen, Silvia, no merecen la condena a los extremos y merecen un país unido que progrese para todos los colombianos y colombianas. Le quiero pedir un favor, porque estoy teniendo un poquito de problemas con la señal. Yo sé que usted va en carretera, pero entonces vamos a ver si logramos hacer esta entrevista. Mire, el presidente Gustavo Petro hoy ya dijo que no va a votar en la consulta del 8 de marzo, que solamente va a votar para cambiar el Congreso y que vuelve a hacerlo en la primera vuelta. ¿Esto automáticamente significa que el presidente Petro le quitó su apoyo? Ni una cosa ni la otra, Silvia. El presidente Petro ha dicho en repetidas ocasiones, me lo ha dicho esta mañana en una conversación muy amable, que él es absolutamente 11 millones de progresistas votamos por el presidente Petro hace 4 años. 3 millones de ellos, incluido el presidente Petro seguramente, se expresaron en las urnas en octubre pasado. Nos acompañaron para que Colombia salga adelante, pero con un cambio seguro, estable, sin extremismo, sin radicalismo, sin miedo, sin odios. Eso es lo que yo represento, un gobierno capaz de unir, un gobierno que va adelante, un gobierno progresista. Esta mañana le compartí al presidente Petro mi decisión de sacar adelante la consulta del Frente por la Vida y de garantizar derrotar una derecha, que es una derecha regresiva y represiva, para que quede claro que los colombianos elegirán su próximo presidente a voto limpio, garantizando que Colombia vaya hacia adelante y no vaya hacia atrás. Pero si el presidente Petro no va a participar en la consulta, entonces, ¿en qué quedaron esta mañana? Es que yo no fui a visitarlo para que votara por mí. Yo soy supremamente respetuoso del voto del presidente. Él tampoco ha dicho por quién va a votar. Ha dicho que va a votar en la primera vuelta. Y le anticipo por quién va a votar. Va a votar por aquel candidato capaz de unir a Colombia y sacar adelante el proyecto progresista. ¿Y sabe quiénes van a decidir eso? Los ciudadanos el 8 de marzo, en las urnas. Yo estoy a 8 millones de colombianos a votar el 8 de marzo. Y una vez que tengamos esa mayoría, nos vamos a unir seguramente y vamos a conversar con el resto de compañeros del pacto, con Iván, con todos los otros, para garantizar lo que he dicho hace un año, un presidente de centro izquierda, pero que sea capaz de unir a Colombia sin divisiones, sin fracturas, sin extremismos. ¿Usted ve a Iván Cepeda bajándose de la candidatura en caso de que, por ejemplo, usted logre más votos en esta consulta que los que él logró el 26 de octubre? Es que este no es un proyecto individual, Silvia, de Roy o de Iván o de Pedro o de Juan. Este es un proyecto histórico, colectivo. Lo que importa es que no retrocedamos en materia de derechos, por ejemplo, de derechos de las minorías, de la comunidad LGTBI, en materia de libertades, en materia de las conquistas sociales, del salario mínimo vital, del subsidio a los adultos mayores, pero para eso hay que poner 9:16 p.m, va en carretera el precandidato Roy Barreras, entonces la comunicación no está tan sencilla, pero creo que ya lo volvimos a tener. Yo la estoy escuchando muy bien, Silvia. Bueno, usted me decía que esto no es un proyecto individual, ¿correcto? Pero si no es un proyecto individual, ¿por qué no se pusieron de acuerdo para irse todos, por ejemplo, con Iván Cepeda? Porque aquí no se trata del proyecto de Iván Cepeda. Se trata de lo que decidan los colombianos. 11 millones de progresistas elegimos a Gustavo Petro. 3 millones de ellos ya se expresaron en octubre. Él ya tuvo la oportunidad democrática, legítima de contarse. Yo no he tenido la oportunidad y los otros 8 millones de colombianos tampoco han tenido la oportunidad. Esto es una democracia, esto no es una cosa que decida un individuo. Miles de personas me acompañan. Tengo la generosidad de 13 sindicatos, por ejemplo, me acompañan. La Asociación de Usuarios Campesinos, las mayorías de la USO, de la CTC, de la CGT, de la CUT, del movimiento que acompañó a Francia Márquez, Hoy Porque Somos, de los líderes comunales, de los taxistas de Colombia. Yo tuve el orgullo de ser taxista, y de los liberales,
de los liberales independientes. Ellos tienen derecho a expresarse. Cada ciudadano, usted, Silvia, como ciudadana, tiene derecho a ir a las urnas. Eso no es un capricho de Roy o de Iván o de cualquiera. En democracia eso se decide, sea votos limpios en la urna. No sé por qué le temen a eso. Que se expresen los ciudadanos y decidan quién es capaz de unir a Colombia y de ofrecerle un gobierno con garantías para todos. El país puede escoger entre los extremistas y los que queremos un gobierno para todos. Pero esa es una decisión que los colombianos tienen derecho a tomar el próximo 8 de marzo en las urnas. Para eso tendrán un tarjetón. Ahí estaré yo, que represento esa capacidad de unir, de sanar, sin miedo, sin odios, y los colombianos decidirán. Esperemos que hable la democracia, eso es lo que debe hacerse, ¿no le parece? No, a mí sí me parece. Finalmente la democracia es tal vez uno de los mayores valores que tenemos en este país. Pero mire, a ver si yo entiendo bien. Digamos, porque esto es sobre un supuesto, todavía no ha habido votaciones, usted gana esa consulta. ¿Qué pasa ahí? ¿Va usted por su lado a la primera vuelta y por el otro lado va Iván Cepeda a la primera vuelta y se enfrentan en primera vuelta? ¿O cómo van a hacer para unificar esos votos? Porque hoy los votos están divididos. Gracias, Silvia, por esa pregunta. Algunos exministros del gobierno Petro anunciaron esta mañana que no irían a la consulta, que irían directamente a la primera vuelta. En mi opinión eso sí nos divide. Eso divide el progresismo, porque van a competir directamente con Iván o conmigo, con el que llegue a la primera vuelta. Yo propongo exactamente lo contrario. Vamos a esperar el resultado de las urnas. Primero nos contamos y luego nos juntamos. El otro día, el 9 de marzo, a las 7 de la mañana, tenga la certeza de que estaremos reunidos para garantizar llegar unidos a la primera vuelta, dependiendo del resultado de las urnas, porque es que es el pueblo el que manda. Esto no es un asunto de encerrarse en una sala, como si esto fuera época de gamonales, para decidir 3 personas el destino de Colombia. No, estos son los colombianos en las urnas. Vayan a las urnas los que quieran un país unido, los que quieran un cambio, los que quieran las reformas sociales con alguien que sepa capaz de hacerlas, capaz de ejecutarlas, capaz de hacerlas aprobar, como hice yo en el primer año del gobierno Petro. Se necesita ser capaz de gobernar para poder sacar las reformas sociales adelante. No se trata solamente de deseos o de leer las promesas, se trata de ejecutarlas, de saber gobernar. Yo le pongo a Colombia mi capacidad de trabajo probada y mi capacidad de compañía a cada uno de los deseos de los colombianos. Hay que acompañar el sueño de los colombianos. Eso he hecho desde la defensa de la ley de víctimas, desde el marco para la paz, desde la tarea que llevamos hace 15 años. Así que aquí está un hombre que sabe unir a Colombia y los colombianos serán los que decidan en las urnas. Sí. Y yo los necesito y les pido que me acompañen. Doctor Roy, hay una cosa que a mí no me queda clara y es que usted dice, nosotros no podemos dejarles espacio a la consulta de la derecha, la gran consulta por Colombia, tenemos que estar allí y por eso yo insisto en la consulta. Pero el 9 de marzo, pase lo que pase, pues nos vamos a sentar y vamos a hablar. Pero no hay una ley que dice que quien gane la consulta debe ir a primera vuelta. Es decir, si usted llegara a ganar, hablando en un supuesto, ganar a Daniel Quintero, tendría que ir sí o sí a primera vuelta. No podrían unirse a Iván Cepeda, por ejemplo. Bueno, lo primero es que yo no voy a permitir que le dejáramos el espacio libre a la consulta uribista para que nos ganara por W. Claro que no. Aquí hay una consulta progresista de Frente por la Vida para garantizar el avance de un cambio seguro, estable, sin radicalismos. Una vez que derrotemos esa consulta uribista y elijamos además algo que no se ha dicho, ¿no? Yo tengo un partido político que se llama el Frente Amplio y ahí hay 100 candidatos y candidatas maravillosos de los sectores campesinos, de los tenderos, de las mujeres, de los deportistas. Ahí hay un montón de gente que quiere sacar adelante a Colombia. No los voy a abandonar y además me debo a ellos. Ellos van a las urnas. Y la gente que está en el pacto también. La gente que está en el pacto va a ir a las urnas y no los vamos a dejar huérfanos solo en manos de la consulta de la derecha. Una vez que ganemos la consulta y una vez que elijamos los congresistas progresistas que me acompañen a hacer realidad las reformas sociales, que no se enreden, que no se empantanen, pues nos ponemos de acuerdo para unirnos. Siempre hay soluciones. Yo soy un hombre que consigue soluciones. Yo encuentro soluciones siempre. Así que tenga la certeza de que estaremos unidos.
Usted me parece que de todos es el político más experto, y entonces Camilo Romero, que hablaba hace algunos minutos aquí en Recap Blue, dijo que lo suyo, la decisión de participar en esta consulta, es una trampa grotesca. Y finalmente, y esto se lo digo tal cual, dijo Camilo Romero, es un señor en el que no se puede confiar. ¿Qué le responde? Nada, Silvia, yo no desciendo a ese pozo de los insultos. Yo respeto los deseos y las ambiciones de las personas. Él busca un espacio. Delante de 40 personas en mi apartamento, me pidió la cabeza de lista de mi partido. Quería que yo le diera un cupo para ser senador hace apenas unos días. Y yo le dije que tenía mi compromiso con las ideas liberales, que la cabeza de mi partido era Gustavo García, un joven liberal de Nariño. Y yo doy mi palabra y la cumplo. Entonces no pude satisfacer su deseo de ser la cabeza de lista del Senado de mi partido. Probablemente quedó un poco lastimado porque no pude ofrecerle ser la cabeza de lista de mi partido, pero tiene derecho a buscar otro espacio, me parece bien. Yo creo que la democracia es eso, ¿no? Pero lo que no puede decirse es que si Silvia tiene derecho a ir a las urnas como todo ciudadano democrático y yo tengo derecho a contarme y a ofrecer a Colombia mi experiencia, mi capacidad, mi deseo de sacar el país adelante, entonces yo no tengo derechos democráticos. Los que van derecho a la primera vuelta a competir con Iván o conmigo, esos no son tramposos. ¿En qué consiste la trampa? ¿En pedirle a los colombianos el voto limpio? A mí me parece que los insultos, por supuesto, no son los que resuelven los problemas de los colombianos. Yo estoy acostumbrado a resolver los problemas de los colombianos, lo sé hacer. Vamos a hacer 1 millón de viviendas en estos 4 años. Los colombianos que viven en el exterior, 10 millones de ellos, envían 14.000 millones de dólares en remesas. Vamos a crecer la economía para poder darle a 200.000 jóvenes un subsidio de 20 millones de plante cada uno. Vale 4 billones ese programa para que puedan emprender. Vamos a garantizar que las madres comunitarias tengan su subsidio de vivienda para que puedan acoger, son mamitas, a los otros 15 chiquitos que tienen que cuidar mientras las otras mamitas van a trabajar. Voy a avanzar en la reforma laboral para que las madres solteras sumen la licencia de maternidad a la licencia de paternidad. Vamos a hacer los trenes que prometió el presidente Petro, pero los voy a construir porque el país necesita desarrollar puertos, aeropuertos, yo lo sé hacer. Vamos a garantizar que la despensa agrícola que es Colombia le exporte alimentos al mundo, haciendo 5.000 kilómetros de vías terciarias. Yo sé gobernar. Eso se hace es con propuestas, con experiencia y con un gabinete de expertos. Me he preparado para gobernar, lo sé hacer y lo sé hacer con la sensibilidad pensando en los más pobres, algo que ha hecho el presidente Petro sin ninguna duda, la inclusión social, y con la fuerza suficiente para recuperar la seguridad en el territorio, ir detrás de los delincuentes y que la gente pueda caminar y vivir sin miedo, porque hoy Colombia tiene miedo, porque los delincuentes están gobernando gran parte del territorio. Ya empecé a invitar a todos los candidatos a la consulta, así que si le parece y está de acuerdo conmigo, lo espero aquí en la cabina para que hablemos de las propuestas, que eso me también parece es un privilegio. Importante. Para que la gente eso es lo sepa. importante, sí. Eso es lo importante, Silvia. Eso es lo importante. Entonces, hágame el favor y se agenda para venir aquí a Recap Blue y hablamos de las propuestas. Por ahora lo dejo tranquilo en su carretera, pero sí era importante conversar con usted sobre todo tema de los votos. Pero muchas gracias y póngale musiquita a las familias colombianas que hoy es viernes y merecen estar tranquilos y relajados, no con estas discusiones tan pesadas. Imagínense un viernes por la noche hablando de insultos y de mecánica. Ponga musiquita. Ponga ¿Por qué la envidia? De Jessy, ¿por qué la envidia? Póngamela. Bueno, un abrazo. Se la pongo. Bendiciones a todos. 9:26 bueno, gracias. Es Roy Chao. Barreras. Chao, feliz noche. Aquí lo esperamos, Lucas, para hablar de propuestas. Sí, Ayer señora. viene Enrique Peñalosa, la próxima semana vienen más candidatos para hablar de propuestas, pero esto era un tema puntual relacionado pues con ese rollazo político que hay en la izquierda. 9:26.